aprovechar el tiempo, ya que ustedes llegaron antes, ¿no? ¿Por qué no aprovechar un poco? Porque lo que estábamos viendo como yo le estaba comentando, en la clase del día de ayer, estábamos viendo un problema súper particular, que era este. Yo se lo había presentado, ¿no es cierto? Donde lo que teníamos era un cubo, como el que estamos viendo aquí, y este cubo tenía un lado A. Vean, todos los cubos tienen los lados igual. Ah, pero no, estoy compartiendo la pantalla, perdón. Bien, ahora sí. Ok, entonces nosotros estábamos trabajando en un problema que era este cubo, el por cual por conveniencia habíamos centrado el origen en el centro del cubo. ¿Ya? De tal manera que la extensión, por ejemplo, entre los lados de este cubo fueran menos a medios y a medios en cada uno de los ejes, y completar, y de alguna forma eso nos ayudaba a definir los límites de la integral. ¿Ya? De la integral de superficie, que en este caso comprende a cada una de las caras del cubo para determinar el flujo. Y yo me acuerdo que le había mostrado en la diapositiva algo que era el desarrollo, ¿no es cierto?, de todo este problema. Uh, y nosotros habíamos llegado a una conclusión muy, muy, muy importante. Eh, este campo, por ejemplo, una de las cosas que tenía era que no es uniforme. Bien, una de las cosas que tenía, ¿no es cierto?, es que este campo no es uniforme, es como el que estamos viendo acá. O sea, depende de las coordenadas X, Y, Z. Entonces, de alguna forma esto no sé, no le hace pensar algo de la razón de su no uniformidad. Pareciera ser que puede que haya una fuente, por ejemplo, de campo que nosotros estemos encerrando en este cubo. Bien, porque, bueno, una de las conclusiones también que habíamos sacado el día de ayer era que en los campos uniformes, cuando nosotros lo dejamos en una superficie cerrada, por ejemplo, bueno, aquí teníamos este campo, por ejemplo, que era no uniforme. Pero cuando teníamos un campo uniforme, si yo lo hacía atravesar sobre una superficie cerrada, no sé, como una esfera, eh, ese campo iba a tener una superficie por la cual entraba y por la cual salía. Y en este caso eran iguales ambos flujos, y por eso era cero. El flujo total a través de cualquier superficie cerrada por la cual atraviesa un campo eléctrico uniforme, este flujo eléctrico es cero. Pero en este problema, si nosotros desarrollamos este campo y lo atravesamos a través de esta superficie que era el cubo, no, y es que en realidad puede ser cualquier superficie cerrada, ¿ya? Pero nosotros aquí simplemente estamos jugando con el cubo. Eh, Pasaba que este campo eléctrico era no uniforme, y además se daba que el flujo eléctrico, como conclusión final habíamos tenido, que el flujo eléctrico era diferente de cero. O sea que pareciera ser que nosotros estamos encerrando una fuente de campo. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, el campo eléctrico que pasaba a través del cubo, en cada una de sus caras, este campo eléctrico estaba orientado hacia afuera. Bien, salía de cada una de las superficies. Y esa fue la razón de por qué el flujo eléctrico fue diferente de cero. Es que yo les comento esto porque pareciera ser que con nuestra superficie podemos encerrar a ciertas fuentes de campo, a algo que genera ese campo en cierta manera, porque ese campo es generado por algo. Como nosotros sabemos, todos los campos eléctricos son generados también por carga eléctrica, ¿ya? Entonces, el objeto que estamos encerrando aquí cumple, por ejemplo, las propiedades de un cuerpo eléctrico cargado positivamente, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan que cuando teníamos nuestra carga, por ejemplo, positiva, y nuestra carga negativa, pasaba que en el caso de las cargas positivas el campo eléctrico salía hacia afuera de la carga eléctrica, ya sea mediante la ecuación, ¿no es cierto?, esa ecuación de campo eléctrico de una carga en el espacio. O también podíamos tener una carga eléctrica negativa, y en este caso eh,
En este caso, ¿no es cierto?, la línea de campo se iban dirigiendo hacia adentro. Ya. Y yo le hago la siguiente pregunta muy sencilla. Si yo encerrase en una superficie gaussiana a la carga positiva, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué flujo eléctrico creen que va a tener, uno positivo o uno negativo? No sé si pueden imaginar lo que le estoy planteando. Flujo positivo. Sí, muy bien. O sea, va a ser, claro, por ejemplo, un flujo sub cero que va a ser mayor que cero. Y en este caso, ¿cuánto creen que sería el flujo en este caso para una carga, por ejemplo, no sé, negativa? Profe, Sí. ¿la suma de las dos es flujo positivo? O sea, no, 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 solamente estamos considerando una en este caso, un caso, el caso uno por ejemplo, y este el caso 2. Y en el caso uno pasaría que el flujo eléctrico es mayor que cero. Y en el caso 2 por ejemplo, pasaría que el flujo eléctrico es menor que cero. ¿Ya? O sea, eso es lo que nos permitiría decir la noción. La noción es lo que nos permitiría establecer eso, pero ocurre algo muy, muy importante en la física y es que este flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada dividido por una constante que se llama permitividad del vacío. O sea, fíjense la proporcionalidad que hay entre lo que es este flujo eléctrico, esto que estamos calculando que sale a través de la superficie, que es igual a la carga neta encerrada dividido por un factor que es epsilon sub cero. Simplemente, o sea, en términos simples, el flujo eléctrico es proporcional a la carga eléctrica. O sea que siempre que yo tenga una superficie gaussiana, así como una pokebola, así, no sé, imaginémoslo así, y yo capturase algo del espacio y eso poseyese un flujo ya sea positivo o negativo, el flujo que sale a través de esa superficie que yo estoy encerrando es igual a la carga eléctrica, dividido en epsilon sub cero. Simple, y donde epsilon sub cero es la permitividad del vacío, que es una constante física que ya vamos a estudiar. Es como que, no sé, a ver, puedo encerrar con esta superficie carga. O sea, hay una relación directa en lo que está pasando a través de esta superficie con la propia carga de lo que estamos encerrando. Y esto ocurre independientemente del tamaño de la superficie. O sea, que por ejemplo, puedo tener... A ver, y si les propongo el siguiente problema, miren. Supongamos que tengo a una carga eléctrica Q que se encuentra en el origen de un sistema coordenado, por ejemplo. Y bueno, ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el flujo eléctrico que nosotros estamos encerrando? Entonces aquí determine el, el flujo eléctrico, por ejemplo, que encierra una esfera de radio R posicionada en el origen. ¿Ya? ¿Eso se creen capaces de poder hacerlo?
yo quiero que alguien me diga cuál es el campo eléctrico que genera una carga centrada en el origen. ¿Se acuerdan de la expresión o no? Esto que era E, ¿no es cierto? K sub E por Q por R menos R' partido en R' al cubo. ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿cuáles coordenadas cartesianas? ¿Cómo vendría a ser esta expresión? Para nuestro caso que estamos explorando. El R tendría que ser cero. Bueno, Claro, R' por ejemplo tendría que ser cero. Entonces aquí vamos, supongamos que hacemos algo A y calculamos el campo eléctrico. Eh, claro, aquí esto es el campo. En este caso, ¿no es cierto? R' es igual a 0, como dices tú. Y R sería igual a cualquier punto del espacio. Bueno, igual quizás puedo dibujar la situación para que la entendamos con más claridad. Nosotros lo único que estamos haciendo es posicionando a una carga en el origen del sistema. Supongamos que tenemos una carga aquí. ¿Bien? Y yo lo único que le estoy diciendo es que calculemos cuál es el campo eléctrico, no sé, en cualquier punto del espacio, en la posición R. ¿Bien? Y eso era X en X tongo más Y en Y tongo más Z en Z tongo. Por lo tanto, el campo eléctrico, yo lo voy a hacer nomás. Q, esto es X en X tongo más Y más Z en Z tongo dividido en esto es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto, no? quiero. Ya, genial. Esto, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, teniendo eso en mente, voy a comenzar la clase del día de hoy. Miren, voy aquí, ok. Entonces, nosotros estábamos diciendo que el flujo eléctrico era igual a la carga eléctrica encerrada dividido por epsilon sub 0, ¿bien? Y habíamos dicho también que esto era independiente de la geometría que tuviese la superficie, ¿ok? Ya, eso es algo que acabamos de decir recién. Ah, bien, pero lo que estábamos era en este punto de aquí. Este era el punto importante. Aquí, lo que está pasando es que tenemos la expresión del campo eléctrico, ¿no es cierto?, en las coordenadas cartesianas. Bien. Ahora, eh, ahora bien, ustedes, ¿cómo trazarían una superficie alrededor de esa carga? ¿Cómo determinarían, por ejemplo, el vector normal? ¿Ustedes saben cuál es el vector normal que pasa a través de una superficie? En este caso, claro, una superficie como una esfera. ¿Es lo que dijo ayer? Sí, sí, es justamente de lo que estábamos hablando ayer. Eso es lo que quiero que tengamos en mente. Y yo le había dejado como tarea, ¿no es cierto?, lograr encontrar cuál era el vector normal de una esfera realizando la siguiente transformación que estábamos viendo acá. ¿Se acuerdan de eso, no? No. Bueno, para las personas que hayan asistido a la clase. Bien, ok. Yo se los comento nada más porque cuando uno quiere realizar, por ejemplo, una integral de superficie, quizás la expresión que ésta pueda tener en coordenadas cartesianas sea un poco más compleja de tratar. Bien, entonces, con eso, con eso en mente, existe
una transformación de coordenadas que nos puede ayudar a tratar de mejor manera a estas integrales de superficie. ¿Bien? Una forma es realizando esta transformación que nosotros estamos viendo acá. ¿Bien? No nos asustemos, ya la vamos a ver punto a punto. Donde la coordenada teta, por ejemplo, va entre 0 y pi, y la coordenada, la variable en este caso phi, va entre 0 y 2pi. Bien, vamos a ver esto con toda la calma del mundo. Recordemos, ¿no?, el problema que estábamos desarrollando. Esto lo voy a borrar, yo creo. Aquí no, tampoco eso. Esto de aquí lo voy a borrar. Ya, entonces yo le estaba comentando que cómo entonces determinamos el vector normal de de un cascarón esférico, o sea, de una esfera en este caso. Eh, Está la forma, ¿no es cierto?, común y silvestre que ya conocemos aplicando el tema del gradiente. Por ejemplo, miren. En este caso yo tengo que x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a r cuadrado. Bien, esto es la ecuación, ¿no es cierto?, que describe una esfera centrada en el origen. Bien, esta esfera está centrada en el origen. ¿Ok? Y esta es la ecuación. Para determinar el vector normal, nosotros podríamos escribir esta ecuación como, o sea, simplemente hacer este tratamiento, decir que f de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos r cuadrado igual 0, y aplicamos, ¿no es cierto?, este tema del gradiente de f, y el gradiente de f en este caso va a ser 2x en x tongo más y en y tongo más z en z tongo, y el módulo del gradiente de f es 2 entre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. Bien, entonces este vector normal era igual al gradiente de f partido en el módulo del gradiente, ¿saben?, el módulo del gradiente de f, y eso finalmente me iba a dar algo como x en x tongo más y en y tongo más z en z tongo dividido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Bien? Ok. Aquí ya podríamos tener al vector normal en las coordenadas esféricas. ¿Bien? Este sería nuestro vector normal. Pero si nosotros nos planteamos la integral para determinar ese flujo eléctrico, por ejemplo, el flujo eléctrico E sería igual a la integral, ¿no es cierto?, sobre ese dominio que vamos a integrar de alguna forma con X e Y, con esos recorridos, ¿no es cierto?, y por el campo eléctrico, por en este caso, por el elemento de superficie de esa superficie. Profe, ¿Sí? pero ahí no había que derivar x, y z. ¿Aquí? Es que ayer derivó algo. Ah, sí. Ah, bueno. Claro, sí. En ese caso yo me lo hice bastante rápido este salto, pero claro, el gradiente de f es igual a la derivada de f, ¿no es cierto?, con respecto a x en x tongo, y más la derivada de f con respecto a y en y tongo, más la derivada de f con respecto a z en z tongo. Y si yo aplicaba, por ejemplo, la derivada de f con respecto a x, me iba a obtener un valor 2x en cada uno de esos casos. O sea, iba a ser algo como 2x en x tongo más 2y en y tongo más 2z en z tongo. Y si yo lo factorizo, así. Ese era ese paso.
Bien. Ahora, fíjense, este vector que nosotros estamos viendo acá es un vector unitario en lo que vendrían a ser estas coordenadas esféricas. Bien. O sea, perdón, en estas coordenadas cartesianas, disculpen. Lo único que quiere decir este vector es que si yo eh, me poso sobre cualquier punto de la esfera, voy a obtener un vector que se orienta normalmente alrededor de ella. Eso es lo único que quiere decir este vector que nosotros estamos viendo acá, que en nuestro caso fue este n-tongo, que resultó ser en este. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir ese vector unitario. Ahora, para definir esto que estamos viendo acá, ¿Profe? ¿sí? Eso equivaldría a la derivada, o sea, eso sería solamente, o sea, tomando en cuenta como si fuera cálculo una variable. Sí, Sería como la derivada de toda nuestra función, ¿no? Una sí, vez. sí, claro. Aquí, por Con eso ejemplo, contar el gradiente, o sea, eso es gradiente, ¿cierto? sí, gradiente se le conoce. ¿Ya? Este es el gradiente, claro. ¿Sí? Y claro, se aplica sobre cada una de las coordenadas en este caso. ¿Bien? La coordenada X, la coordenada Y, o sea, perdón, la variable X, la variable Y, la variable Z. Se aplica cada una de esas derivadas en cada una de su orientación, respectivas bases. ¿Bien? Porque pueden existir gradientes en otro tipo de coordenadas, pero eso nosotros no lo vamos a explorar en este curso. Solamente quiero... Una esfera de esfera, esa de la cuarta dimensión. No, no, puede ser también, pues, o sea, yo puedo agregarle aquí todo lo que quiera de derivadas de cosas, pero por mientras nos vamos a quedar con esa expresión, ¿bien? Ok, ahí se pone más interesante también la cosa. Bien, ok. Aquí tenemos este vector normal. Ahora, quizá el definir este dominio puede resultar un poco complejo en coordenadas cartesianas y podemos aprovecharnos de ciertas transformaciones de coordenadas para hacerlo más sencillo. ¿Bien? Para hacerlo más sencillo. O sea, no sé si ustedes se acuerdan de a ver, bueno, a ver ¿cómo con esto lo puedo hacer así? Miren. Todo esto viene de este tema del jacobiano en realidad. El cómo hacer este tratamiento de pasar de unas coordenadas a otras para definir todos los elementos que hay en la integral. Si a la final les vamos a integrar la misma área. O sea, claro, la misma área. Por ejemplo, no sé, o sea, yo puedo tener una integral, no sé, definida en un dominio x, y de una función fx, y de x de y, pero esto puede ser igual a la integral quizás en unos límites más bonitos, más acotados, ¿no es cierto? O quizás, a ver así, a b quizás y a b de una función f, pero que en la cual se realizó una transformación de coordenada. A ver, claro, aquí va este jacobiano de u, b, de u, de b. Bien, todo esto va de este lado, o sea, ustedes vieron esto en cálculo, ¿no? Lo han visto antes, ¿no? Bien, no nos asustemos, simplemente se los comento para que se lo imaginen un poco. ¿Bien? ¿Integrales dobles se refiere o Sí, a... integrales dobles. Sí, 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 sí lo vimos. O sea, no sé si lo vimos realmente, pero sabemos qué es porque ya estuvimos multivariables, sí. Ya, entonces por ahí vienen, ustedes lo pueden estudiar después y lo pueden revisar con más calma, pero lo importante está... A ver, ¿qué es? Bien, vamos súper bien. Lo importante está en tener claro de dónde viene cada uno de los elementos para construir lo que vamos a ver ahora. Todo viene de ese lado en realidad. Ahora, yo les puedo presentar una transformación que se conoce como transformación en coordenada esférica. Transformación
eh, de coordenadas esféricas. Miren, entonces nosotros para hacer esto, para poder saber lo que en realidad es una transformación en coordenada esférica, eh, voy a trazar, por ejemplo, un sistema coordenado y me voy a imaginar una esfera de radio R centrada en el origen. Esta es una esfera. Aquí está X, y Z. ¿Ya? Entonces, bien. Esto si yo me imagino un punto sobre esta esfera, por ejemplo este punto que está aquí, bien, ese punto va a estar distanciado, un punto sobre la esfera, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, este punto en primer lugar, dado que está sobre la esfera, está a una misma distancia del origen. Una esfera, eso es como si yo tomo una cuerda, por ejemplo, y dejo fijo en un punto, yo lo único que voy a poder recorrer sobre ella es una esfera. En ese caso, esa es una esfera, o sea, esto tiene un radio de R. Y puedo utilizar la siguiente transformación si yo considero los siguientes ángulos sobre esta esfera. Bueno, imaginémonos que, a ver, aquí por ejemplo, yo puedo trazar una línea e imaginarme que hay un ángulo teta, ¿bien? Y a su vez, esta línea que nosotros estamos viendo aquí se proyecta en el eje Z, por ejemplo. Bien, se proyecta en el eje Z y esa proyección tiene un ángulo teta. Ahora, y también esta línea que nosotros estamos viendo aquí, que posiciona el punto, también se puede proyectar en el plano. Bien, donde en esta parte del plano tengo a otro tipo de proyección. Bien, y puedo definir también a la línea que va desde el centro a la que conecta con la cual se proyectó en el plano con un ángulo phi entre medio de ella. Ya, puede que se vea un poco no sé cómo lo ven. Se lo pueden Mal. mal. A ver, quizás mis dibujos no son los mejores, pero Wikipedia nos puede ayudar. Coordenadas esféricas. Quizás este dibujo está más muy feo. Este se puede entender. Imagínense que aquí yo tengo a mi punto en el espacio. Y aquí tengo el origen. Y este es el radio R. Entre el eje Z y esta línea, ¿no es cierto? Va a haber un ángulo. ¿Bien? Ok. Y también esta línea R se puede proyectar sobre el eje Z. A su vez, este radio R se puede proyectar en el plano. ¿Bien? El cual va a tener un ángulo phi entre el eje X y dicha línea que se proyecta en el plano. Es como la Tierra. O sea, no sé si ustedes han escuchado de latitud, de altitud, de longitud, de norte, o sea, bueno, de este, oeste. O bueno, tiene relación con la cartografía, esta expresión de ángulo. Bueno, viene de ese lado. Imaginemos, si ustedes se pueden imaginar la Tierra, ¿no es cierto? Nosotros estamos un poco al sur, o sea, el que podamos decir qué tanto estamos al sur podría ser el ángulo teta, por ejemplo. Bien, podemos recorrer la esfera, ¿no es cierto?, en cierto ángulo, o podemos ver con este ángulo también, ver si estamos al este o al oeste, quizás, en ciertos minutos. Bueno, si ustedes buscan por ahí también se pueden dar cuenta de esa relación. Y es que esto es muy, muy ocupado. Se ocupa en muchos aspectos de la física o de la misma mecánica. Bien, así que, bueno, mi dibujo cambia un poco, pero ¿se entiende, sí o no? ¿Se puede entender un poco? Bien, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a proyectar cada uno de esas líneas, ¿no es cierto?, sobre los ejes. O sea que puedo decir que en mi primer caso
eh, z, por ejemplo, es igual a r por el coseno de teta. Bien. Y fuera de z hay una línea que se proyecta en el plano. Esa línea que se proyecta en el plano va a tener un factor seno de teta. Bien. Perdón, va a tener un factor r seno de teta, esa línea que se proyecta en el plano, esta que está aquí. Bien. Además, esto se puede proyectar tanto para el eje X o para el eje Y. Para el eje X tendría que ser multiplicado por el coseno de phi, y esto es igual a X. Y para el eje Y en este caso tendría que ser multiplicado por R seno de teta, seno de phi. Bien. ¿Y por qué? Porque si yo trato de describir cuál es la proyección de esa línea sobre los ejes, puedo utilizar esta transformación de coordenadas, donde, por ejemplo, teta va desde 0 a pi y donde phi va desde 0 a 2pi. Yo con esta transformación, o sea, manejando estos ángulos teta y phi, puedo posicionarme en cualquier punto de la esfera. ¿Pero por qué se multiplica el r seno de teta? Miren, lo voy a describir de una forma más ordenada y ahora le vamos a dar un poco más de lógica. Ya, mira, esto es x r seno de teta por el coseno de phi y es igual a r seno de teta por el seno de phi y z es igual a r por el coseno de teta. ¿Bien? Ahora, imaginémonos un caso muy particular. Supongamos que yo estoy sobre el eje X nada más. Bien, eso quiere decir que eh, en mi... No sé, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que la ecuación, ¿no es cierto?, de esta esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ya? Si yo utilizo esta transformación sobre esta ecuación, se va a cumplir que yo tengo a r cuadrado. Esa sería como una forma de demostrar que esa transformación es verídica entre x e y. Miren, pero yo bueno, lo que le quería decir es que nosotros exploremos un caso más sencillo, en el que supongamos que x es igual a r. Si x es igual a r, y es igual a 0 y z es igual a 0. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos tener un x igual a r con nuestra proyección en los ángulos, por ejemplo? Se tendría que cumplir que teta, por ejemplo, fuera igual a pi medios, porque tendría que recorrer desde este punto hacia el plano y llegar hasta aquí. Por otro lado, phi tendría que ser igual a 0, por ejemplo. Y si yo reemplazo, para poder obviamente identificar al punto que yo le estaba comentando, que era este que estoy mostrando aquí, un punto sobre el eje X en la esfera. ¿Bien? Ahora, si yo reemplazo esas condiciones sobre mi transformación, voy a tener que esto es igual a r por el seno de teta. El seno de teta es el seno de pi medios, o sea que es 1. Y el coseno de phi es igual a 0, que también es 1. Si nosotros nos vamos hacia este otro lado, aquí tenemos r, el seno de teta sigue siendo 1, pero el seno de 0, o sea, el seno de phi, que en este caso es 0, es igual a 0. Y por otro lado aquí, r por el coseno de teta, pero como teta es pi medio, esto es 0. Por lo tanto, se cumple que esto es r, esto es 0 y esto es 0. ¿Ahora me creen que esta transformación puede funcionar para lograr describir cualquier punto sobre la esfera? Em, el x siempre va a ser r por seno de teta por coseno de phi. En la gran cantidad de casos
que nosotros vamos a describir, sí. Pero claro, igual puede cambiar dependiendo de que, no sé, si pongo el ángulo phi a este lado, por ejemplo. Podría cambiar, pero bajo esta descripción que yo le estoy mostrando en esta figura, siempre va a ser de esa forma. Siempre va a ser de esta manera. Ya, gracias. Ya. Ok, tenemos esto en mente. Lo único que a nosotros nos faltaría para poder seguir desarrollando este problema bajo estas transformaciones sería utilizar esta transformación que nosotros estamos viendo acá, eso que estamos viendo acá, sobre nuestro vector unitario que tenemos aquí. ¿Ya? Pero esto no hay que calcular nada, o sea, es solamente cosa de reemplazar. Eh, porque, miren, ok, tenemos esto aquí, ya, ok, bien. Nosotros ahora ya sabemos cuál es el vector n y si yo lo expreso en coordenadas esféricas, sería algo como este n, en esa expresión de coordenada esférica, se le conoce como R tongo. ¿Bien? R tongo, en este caso, aplicando nuestras transformaciones sobre este vector normal para pasarlo a coordenada esférica, x, ¿no es cierto?, era igual a R por el seno de teta por el coseno de phi en x tongo. Aquí lo puse en teta. Por R por el coseno de phi en x tongo más R por el seno de teta por el coseno de phi en y tongo más R por el coseno de teta en z tongo. ¿Bien? Eso sería por un lado si nosotros describimos esta ecuación aquí. ¿Ok? Ahora solamente nos faltaría el denominador, pero como en el denominador está este término que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y nosotros sabemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado, yo lo puedo simplemente reemplazar, o sea, me va a quedar aquí r cuadrado elevado a un medio, que sabemos que esto es igual a r, así que yo lo puedo dejar expresado como r, ¿bien? Así que lo voy a aprovechar y lo voy a dejar expresado como R. Bien. Pero ocurre que todos los términos de la parte superior, ¿no es cierto?, de esta división, están siendo multiplicados por un término R. O sea, yo los puedo simplificar entre ellos y obtener simplemente a este vector normal, que es igual al vector R, y este en este caso es el seno de teta por el coseno de phi en x tongo más seno de teta por el seno de phi en y tongo más el coseno de teta en z tongo. A este vector se le conoce como vector normal en coordenada esférica y se puede representar como el vector R tongo. ¿Se entendió el procedimiento? Yo no sé cómo sacó R tongo. O sea, yo simplemente llamé a este vector normal n como R tongo. O sea, ocurre que esto es una definición muy usada en la física para ese vector unitario. Porque su expresión en coordenada esférica sobre una esfera se le conoce como vector radial. Vector unitario radial en este caso. Y Claro, coincide con el centro y al exterior de la circunferencia. claro, o sea, si yo me posara sobre cualquier punto, por ejemplo, de mi esfera, yo podría obtener el vector normal, ¿no es cierto?, que sale en este caso de la esfera, unitariamente, hacia afuera.
ese es mi vector n, o sea, perdón, r tongo, el vector radial. En coordenada cilíndrica era este vector que salía hacia afuera, pero se expresaba como r tongo, que si se fijan, posee términos muy similares a los de las coordenadas esféricas. Recordemos que era coseno de teta en x tongo más seno de teta en y tongo. Pero es como, es una expresión bastante similar. Hay una relación entre eso, pero por ahí va la cosa. O sea, O sea, lo que yo me perdí es en la idea cuando se está colocando el seno y el coseno. Entonces, ¿cuál ¿frente seno? a qué estamos utilizando? Frente al eje X. Sí, Porque si fuera por el eje X sería ahí seno, bueno, ahí sería la primera componente coseno, la segunda claro. componente seno y la otra sería coseno seno, ¿no? Mm, ¿Cuál? ¿Esta sería la de aquí arriba? Sí, en la Z. No, pues sería coseno de teta nada más. Porque esta otra se lleva en el seno. La de abajo, la del plano se lleva en la proyección con el seno. Ahí me perdí, profe. Ahí, mira. O sea, no, simplemente que si yo tengo esta línea, imaginemos, a ver, tin, tin, tengo esta línea, tengo a teta, tengo a z y a lo que va en el plano x, y. Lo que vaya en z va a ser igual a r coseno de teta y lo que vaya en el plano x va a tener términos como r seno de teta. Ah, o sea, la idea es que en X y en Y Sí, es seno de R seno, r pero seno de como estoy teta. con dos componentes voy a dividir la X con coseno y la Y con seno, y por Sí, eso que o sea, al final lo que está haciendo es iba a decir sufijo, un prefijo, ¿no? claro. Sí, es solamente eso. Bien, estamos llegando al... Ahora, lo único que faltaría determinar en todos nuestros términos sería, por ejemplo, una expresión para el campo eléctrico y para las... Bueno, en este caso tenemos varios elementos. Miren, en cierta forma tenemos ADS, por ejemplo. Tenemos una parte de DS para determinar ese flujo. Lo único que tenemos de DS sería este vector n tongo. ¿Ya? Este vector n tongo. Recordemos que en todo hasta ahora solamente hemos querido determinar cuál es el flujo eléctrico que pasa a través de una superficie esférica. Tenemos n tongo. Es, en este caso, r tongo para nuestra coordenada esférica. Nos faltaría determinar ese término de S, pero este término de S viene acompañado del jacobiano y además de cada una de las variables, en este caso de teta y también de phi, porque nosotros no integramos en un radio. No estamos integrando como hacia afuera ni hacia adentro, solamente sobre la esfera. Y los ángulos que me permiten recorrer sobre la esfera son teta y son phi. Ahora, lo que nos faltaría determinar sería este jacobiano. Pero ustedes me creerían si yo les digo que este jacobiano es R seno de teta. Creo que es R seno de teta. A ver. No, mejor no me crean. Si no habría que demostrarlo, pero esto está por aquí. Claro, es R cuadrado. Es R cuadrado seno de teta. R cuadrado seno de teta y de phi. ¿Me creerían eso? En una prueba nos piden demostrarlo, yo digo que no le creamos porque no lo demostraron. No, pero yo... Bueno, igual lo podemos hacer, pero me tardaría un par de minutos, pero... Profe, eh, ¿dónde podríamos encontrar una demostración de eso? Como para buscarlo después. busquen transformación, o perdón, jacobiano a coordenada esférica. Ah, ok. Jacobiano a coordenada esférica. Algo algo así sería ese jacobiano. Así es como se tendría que escribir. Pero claro, aquí ocupan ro, pero no me gusta que ocupen ro. Así es como sería este jacobiano.
Bueno, ¿cómo puedo ver la imagen más grande? Abrir imagen en pestaña, dice profe. Es que es un video. No, Pero abrir ahí está, bueno. la imagen. Este es un video que... Ya, pero no, por ahí, a ver, abrir imagen, enlace en una... Ah, ahí está. Aquí está. Bien, muy bien. Estos serían las coordenadas esféricas, no sé por qué le pusieron cilíndricas, pero estos son las coordenadas esféricas. Bien. Eh, si usted aplica en este jacobiano, o sea, si aplica la derivada de x con respecto a... Bueno, aquí lo hicieron con respecto a z. Ah, ¿por qué? Ah, no, perdón, estas son cilíndricas, tiene razón. Yo estoy mal. Las esféricas son estas que estamos viendo aquí, pero lo expresan ese término R. A ver, abrir imagen en una nueva pestaña. A ver, este sería como el jacobiano. La única diferencia es que ellos expresan como ρ a R. Aquí tendrían que multiplicar todos estos términos, ¿no es cierto? Sacar el determinante de esta matriz. Pero eso es... Nosotros lo vamos a aceptar. Alguna vez en la vida hay que hacerlo. Se lo doy como tarea o quizás en un curso más adelantado se lo den como tarea. Pero alguna vez en la vida hay que hacerlo y esto es igual a este término que estamos viendo aquí. ¿Ya? Ok. Eh, este término que está ahí corresponde a ese jacobiano. Entonces yo para ahora me quedan pocos minutos, así que voy a ir rápidamente a lo que estaba mostrando. Bien. Tenemos el tenemos el jacobiano. Bien, tenemos el jacobiano. Profe, ¿Sí? ¿ese es el jacobiano o el módulo del jacobiano? Claro, es que el jacobiano se expresa a través de un determinante y un determinante de una matriz siempre posee un valor positivo, pero eh, a ver, yo lo puedo escribir como J nada más. O sea, no es una sobreescritura quizás lo que dice. Esto es simplemente J. Bien, porque el J es el determinante de una matriz. Y un determinante siempre va a tener un valor mayor que cero. A menos que tengan términos imaginarios, pero eso es otra cosa. Ya. Ok. Eh, estamos en ese punto. Miren, me voy a quedar con este término que estamos viendo acá y con la ecuación. Voy a borrar. Voy a sacar una foto. A ver si lo aprieto aquí. Ya. Voy a borrar un poco. Bien, voy a borrar aquí todo esto de aquí. Ok, entonces tengo esto y aquí lo único que nos faltaría moldear sería el campo eléctrico. Este campo eléctrico que nosotros estamos viendo aquí, yo lo estoy expresando en coordenadas cartesianas, pero yo sé que perdón, este campo eléctrico proviene de esta ecuación que estamos viendo acá. ¿Ok? Ahora, esta ecuación que estamos viendo acá se puede expresar como si yo digo que R tongo sea igual a R menos R prima, perdón, R menos R prima dividido en el módulo de R menos R prima, bien, donde yo sé que, eh, por ejemplo, el módulo de R menos R prima es igual a R, ¿ya? No sé si se acuerdan de las expresiones de los vectores unitarios con, con respecto a cómo se podía escribir en el campo eléctrico. A ver, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente, miren. Lo que quiero decir es que el campo eléctrico era igual a la carga eléctrica por la carga, ¿no es cierto? Dividido en una distancia al cuadrado por un vector unitario. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? De eso sí se acuerdan, yo creo un poquito. O sea, esto que estamos viendo acá es justamente lo que proviene de
introducir los términos de nuestra transformación sobre las coordenadas cartesianas. Porque, miren, este término que estoy viendo aquí arriba puede ser escrito de la siguiente manera. Puede ser escrito como caso E por Q, y aquí yo voy a decir que esto es X en X tongo más Y en Y tongo más Z en Z tongo dividido en X cuadrado más Y al cuadrado más Z cuadrado elevado a un medio por 1 dividido en X cuadrado más Y al cuadrado más Z cuadrado. Uy, me quedó chica se me hizo chica la cancha. Por 1, lo voy a hacer de este lado, por 1 por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado elevado a 2 veces ese medio. Aquí la comita de la música. No sé si pueden ver la relación que hay entre lo que acabo de hacer. Lo único que hice fue simplemente separar un poco más ese término. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Se entendió, no? Sí, ahí descompuso R tongo Sí, muy bien. R tongo, justamente lo que estamos y viendo. lo multiplicó por el R. Sí, por el R. O sea, la parte de abajo. Eso mismo. Exacto. Ahora tengo a todos los términos ya bien conformados. Tengo a todos los términos listos para reemplazarlos y conformar el flujo eléctrico. Bien, y ese flujo eléctrico lo vamos a hacer aquí. En este caso, el flujo eléctrico es igual a la integral que va entre 0 y 2pi y la integral que va entre 0 y pi del campo eléctrico E. Pero mejor la hago así para que sepamos de dónde viene. La integral, ¿no es cierto?, de E punto ds. En este caso es la integral doble que va entre 0 y 2pi, 0 y pi. El campo eléctrico era K sub E por Q dividido en R al cuadrado por R tongo. Y por el elemento de S, que en nuestro caso fue R cuadrado por el seno de teta por d teta y por d phi. Aquí se me van a simplificar ciertos términos como... y ojo, perdón, me faltó el último ingrediente, R tongo. Bien. Ahora, aquí se me van a simplificar algunos términos, por ejemplo, el mismo R cuadrado se va a simplificar. Y lo único que va a sobrevivir, bueno, voy a sacar a todas las constantes hacia afuera, por la integral entre 0 y pi, la integral entre 0 y 2pi de el seno de teta por d teta por d phi. Ahora, Profe, ¿sí? ¿por qué lo multiplicó por lo verde? Porque ¿Por qué multiplicó? esto es el campo eléctrico y esto, lo verde, es este elemento ds, el elemento de superficie en coordenada esférica. Era lo que estamos viendo aquí. ¿Y de ese siempre va a ser eso? En coordenada esférica, sí. Ya. En coordenada esférica, sí. Entonces, ahora, ¿por qué le hago esto? Porque ustedes simplemente van a ocupar estos elementos de ahora en adelante. No van a tener que hacer toda la transformación ni nada. O sea, simplemente se los muestro para que sepan de dónde viene y ahora lo ocupen con toda la libertad del mundo. Porque todos los problemas que vamos a desarrollar de ahora en adelante van a ser con simetría esférica. Van a ser en 3 dimensiones.
y también vamos a utilizar superficies gaussianas descritas sobre cilindros, por ejemplo, pero eso lo vamos a hacer ya en la próxima clase. Ya les voy a mostrar cómo hacer el tema de coordenadas cilíndricas para estos flujos. Y creo que ya lo hicimos también en la clase pasada. Un poco, nos acercamos a eso. Pero, bien. Pero como el flujo eléctrico era cero, no calculamos nada. Bien. Ahora tenemos que desarrollar esta integral. Pero esta integral que estamos viendo acá, en realidad es una integral de 0 a pi del seno de teta por de teta por una integral entre 0 y 2pi por de phi. Esto igual a 2pi y este término es igual a 2. Si ustedes lo integran, ese término va a ser igual a 2. ¿Bien? Entonces tengo 2pi por 2pi y esto es igual a 4pi. ¿Bien? O sea que el flujo eléctrico es igual a la carga por la constante eléctrica y por 4pi. Bien, porque ese término fue 4pi. Eso es el flujo eléctrico. La carga para una carga centrada en el origen, la cual la cubre una superficie esférica. Este es el flujo eléctrico que pasa a través de la esfera. Bien. Ok. Pero ocurre algo muy importante. Este flujo eléctrico se cumple que en realidad también es independiente de la superficie. O sea, yo puedo tener no sé, una superficie gaussiana, así, puede ser un cilindro, por ejemplo, pero siempre estoy encerrando lo mismo, ¿bien? No estoy encerrando otra cosa. Así que el flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada va a ser va a ser el mismo, va a ser simplemente la carga por la constante K sub e por 4pi. Ahora, ocurre que Gauss se dio cuenta que esto es proporcional a la carga eléctrica dividido por epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Y si yo hago esta igualdad, de esto se dio cuenta Gauss. Esto, lo que estamos viendo aquí, que phi sub e sea igual a la carga dividido por epsilon sub 0, es de lo que se dio cuenta Gauss. Este fue el hecho más importante que se dio cuenta. Bien, que hay una relación entre el flujo que emite esta carga, el campo eléctrico que irradia, con el flujo eléctrico. O sea, el flujo eléctrico tiene relación con la propia fuente de lo que genera esa radiación, que en este caso es la propia carga. Por eso es que siempre que tengo un campo eléctrico, a ver, creo que lo hice, no, lo borré. Si tengo, por ejemplo, una carga puntual, ocurre que esta carga eléctrica, dependiendo si es positiva o negativa, ¿no es cierto?, genera un campo eléctrico, pero si es positiva, por ejemplo, siempre va a estar orientado hacia afuera, donde ese campo eléctrico que genera, o ese flujo que pasa a través de dicha superficie, es proporcional simplemente a la carga dividido en epsilon sub 0. No sé si se puede dar cuenta de la correlación que hay entre ambas cosas. Bueno, de eso se dio cuenta Gauss en realidad, ¿bien? Y hay experimentos físicos que lo demuestran, pero nosotros nos vamos a quedar con esta parte teórica. Bien. Ok. Ocurre algo muy importante si yo igualo estas expresiones. Miren, si yo igualo esta expresión de arriba con la expresión de abajo, podemos obtener a lo que se conoce como la constante eléctrica. Por ejemplo, yo al comienzo de la clase, al comienzo de este curso, le dije que esta constante eléctrica provenía de una constante más fundamental, que era la permitividad del vacío. Si yo igualo ambas expresiones, voy a obtener que la constante eléctrica K sub e es igual a 1 partido en 4pi por epsilon sub 0. ¿Bien? De aquí es donde proviene esta constante eléctrica K sub e. ¿Bien? Ya.
Bien, entonces habiendo dicho todo esto, vamos a ya darle término a la clase. Todo esto está demostrado aquí, así que si lo quieren ver con más detalle, lo pueden ver aquí. Eh, Ahora, uno perfectamente podría encerrar a otro tipo de cargas, por ejemplo, como, no sé, a ver, como un a otro tipo de carga en este caso que no solo sean puntuales. Esta ley se cumple no solamente para cargas puntuales, se cumple para cualquier tipo de carga. Bien. Por ejemplo, puedo tener una esfera, un cascarón esférico o una línea de carga eléctrica también. Pero todos esos problemas los vamos a ir viendo más adelante. ¿Pero tiene alguna duda hasta el momento de todo lo que hemos desarrollado? Sí, ahí, ¿qué sería Epsilon sub cero? Epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es lo que se conoce, a ver, creo que por aquí lo tengo. Epsilon sub 0 es la permeabilidad del vacío. Así se le conoce, es una constante que se le conoce como la permeabilidad del vacío. Y es que el campo eléctrico se manifiesta de una forma sobre el vacío y de otra forma sobre los materiales. Y esta constante da cuenta de esta diferencia de cómo cambia el campo eléctrico dependiendo del medio. Ya más adelante vamos a explorar las diferentes formas que puede tomar esta constante, porque vamos a trabajar con diferentes materiales también en el futuro, como materiales dieléctricos o materiales conductores. Y ahí vamos a jugar un poco más con este término, pero yo quiero que nos quedemos con la idea de que de alguna forma este término media la forma en que se manifiesta el campo eléctrico en el vacío. Y este es el valor de esta constante. 8 por 8.85 por 10 a la menos 12 faradios partido en metros, donde un faradio es equivalente a un coulomb cuadrado dividido en newton por metro. Puede que ya vamos a ir explorando este término con más detalle, pero esta es la cantidad y esta es la magnitud la cual posee. Bien, y esto es lo que promulga la ley de Gauss. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es equivalente a la razón entre la carga eléctrica encerrada y la permeabilidad del vacío. Eso es lo que promulga la ley de Gauss. ¿Okay? El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es equivalente a la razón entre la carga eléctrica encerrada y la permeabilidad del vacío. Esa es una de las fórmulas que revolucionó el mundo, porque de alguna forma permitió describir de una manera más matemáticamente precisa los fenómenos electromagnéticos. Esto simplifica mucho este tratamiento de la ley de Gauss. Vamos a ver que simplifica mucho el cálculo de campo eléctrico de ciertas distribuciones de carga que quizás en coordenadas cartesianas puede ser difícil de expresar. Bien, por todo este tema de las transformaciones, ¿no es cierto? Vemos que el jacobiano es nuestro salvador y nos permite hacer todas estas transformaciones. Profe, Sí. y respecto a las clases, o sea, a las clases presenciales, ¿qué va a pasar? Bueno, eso lo voy a discutir en la reunión que tengo ahora, así que yo lo voy a mantener informado, pero así por saber ustedes qué respondieron, así no, o es Yo privado. respondí que sí. Ya, bien. Bueno, creo que igual estaba bastante peleado, o sea, había como un 44% que decía que sí y un 56% que decía que no. Estaba bien pareja la situación. ¿Y no pueden ir algunos y los otros no? ¿Y que usted Es grabe? que, O sea, así claro, no, online. yo sé que suena sencillo, pero eh, hay que hacer toda una logística, preparar el departamento de ciencia física, preparar la sala, ¿no es cierto?, que estén habilitadas para que entren alumnos. No sé cómo estará ese procedimiento, no he estado enterado mucho de eso, pero en la encuesta va a ayudar a tener
una idea de la intención que tienen los estudiantes, porque hay que escucharlo, o sea, no son decisiones arbitrarias las que se toman, igual. Profe, yo mandé un correo porque a mí no me dejaba realizar la encuesta. ¿Sí? Sí, yo verifiqué si estaba con el correo de la UFRO, todo. No me dejó, simplemente no me... Oh, qué raro. Voy a comentarlo igual, no. Porque en una de esas no solamente soy el único y podría ser un montón de gente. Y no... Ya, vale, muchas gracias por esa Pregunté, pero información, nadie me Iván. respondió en todo caso de los alumnos si les había ocurrido lo mismo. En el Discord es la mejor forma que ustedes pueden tener acceso a la información del curso, porque ahí está la coordinadora de la asignatura y ustedes pueden hablar, o sea, si ustedes hablan en el Discord, eh, pueden tener una respuesta más directa de eso. De hecho, traten de entrar al Discord, me gustó que hiciesen sus preguntas en la última clase. Ya, voy a finalizar la clase.